María Polti es mi nombre completo. Nelly me dice todo el mundo. Y tengo 90 años, iba a decir 80. No mienta. Años. Y estoy dispuesta a ver que me hagan preguntas, yo les voy a contestar. María Polti es mi nombre completo. Nelly me dice todo el mundo. Y tengo 90 años, iba a decir 80. No mienta. Años. Y estoy dispuesta a ver que me hagan preguntas, yo les voy a contestar. Siendo el lunes 20 de agosto, nos encontramos para entrevistar a Natalia Pastena, de 43 años, sobre los actos escolares y lo que ocurrió el 17 de agosto de 1850. Hola Natalia. Hola, Gedi. Bueno, ¿te parece si arrancamos con la primera pregunta? Dale. ¿Qué pasó el 17 de agosto? El 17 de agosto de 1850 se conmemora el fallecimiento del general Don José de San Martín. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo eran los actos escolares en su escuela? ¿Qué se hacían en esos actos? Bueno, en mi escuela los actos escolares en aquella época se celebraban con participación activa de los chicos. Muchas veces eran actos actuados donde cada uno interpretaba un personaje vistiéndose acorde al acto que se celebraba, y otras veces por ahí se hacían con coros, canciones, dependiendo de la temática de cada acto y de cada maestra que organizaba. ¿Participabas en tus actos escolares? A mí me gustaba mucho participar, sí, me gustaba mucho actuar. Tenía a mi abuela que era costurera, entonces ella me hacía los trajes acorde. Sí, siempre participaba de los actos. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias Natalia por venir esta noche. No, gracias a vos, Geri. Siendo el lunes 20 de agosto, nos encontramos para entrevistar a Rubén Lastiri, de 52 años, sobre los actos escolares y lo que ocurrió el 17 de agosto de 1850. ¿Cómo andas, Rubén? Bien, Geri, ¿y vos? ¿Te parece si arrancamos con la primera pregunta? Dale. ¿Qué pasó el 17 de agosto? Bueno, ese día murió el general Don José de San Martín. A partir de ese momento se conmemora su fallecimiento. ¿Vamos con la siguiente pregunta? Dale. ¿Cómo eran los actos escolares en tu escuela y qué se hacían en esos actos? No eran sencillos. Estamos hablando, yo tengo 52 años. Las escenografías eran muy simples, hechas con lo que se podía, cartulina y esas cosas. Y los disfraces eran hechos también así con cartulina. Y se hacían actuaciones así, conmemorando actos de San Martín, batallas y esas cosas. Y los chicos se vestían las nenas de dama antigua con ropa típicas de esa época y esas cosas. ¿Participabas en tus actos escolares? No era muy participativo, y las pocas veces que lo hice en papeles muy secundarios. Nunca un protagonismo muy directo. Era yo así. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por visitarnos esta noche. Nada, no hay por qué. Gracias a vos. Gracias. Los recuerdos míos cuando yo estaba en la primaria estaban entre esa situación que la veíamos como rara, entre un gobierno democrático y después en el año 76 fue el golpe de Estado. Tengo un recuerdo, yo era muy chico, pero me acuerdo el día que fue el golpe de Estado, yo estaba en mi casa y mi mamá me despertó y me dice, mira, hoy no hay colegio. Y le pregunté por qué, me dice, no se puede salir a la calle. Y tocaba en la batería, otra guitarra, había cosas musicales. Fue un cambio bastante lindo y muy positivo. ¿Te acordás alguna anécdota de un acto? Bueno, ya conté un poquito lo del árbol y la cebolla. Me acuerdo de un acto que uno de los chicos que hacía el papel principal se enfermó bastante y me lo dieron a mí con muy poco tiempo, no me sabía bien la letra, era en Yiddish, que era el idioma de nuestros abuelos, y cuando empecé a hablar en el acto, la primera frase ya me perdí. En el público, señora y grita, hijitos, como era un personaje de un dibujito animado que tenía la galera así. Se tentaron todos, nos tentamos nosotros y fue un show impresionante. Gracias por dejarnos entrevistarte y conocer un poco más de cómo era en ese momento los actos y la vida. No, gracias a ustedes y al colegio por hacer esta entrevista y para que se conozca bastante cómo vivíamos nosotros en otra época y tan diferente a la que tienen que vivir ustedes.
no noté diferencias. Cuando entré al primer año en la secundaria Norte, obviamente que las cosas cambian porque no es lo mismo la primaria que la secundaria, pero el control que había con los alumnos y la forma de manejarse era un cambio grande, era bastante más estricto. Había ciertas normas de disciplina, como ir en traje, saco, corbata, pantalón, zapatos, el pelo muy corto, y para salir en fila tomábamos distancia. Le tocaba el de Pesaj, otro que tocaba el de 17 de agosto, uno de Sarmiento, quizás. No tengo mucho recuerdo, imagino que era más con tema de disfraz y la representación de lo que significaba, y en la secundaria era lo solemne, había un discurso alusivo, y me acuerdo más que nada de las marchas y las canciones de San Martín, que estaban buenísimas. ¿Te acordabas el nombre de alguna de las canciones que cantaban el 17 de agosto? El himno, no me acuerdo cómo se llama, de San Martín. Miré justo por la ventana y había, por donde yo vivía, una fila de camiones del ejército, y bueno, era el inicio del golpe y fue una situación bastante difícil. ¿Cómo era tu situación económica en tu familia? Nosotros éramos una familia de clase media, realmente no nos sobraba nada, nos ayudaban mucho los abuelos. Mi papá trabajaba, tenía una fábrica al cual no le estaba yendo bien. Mi mamá trabajaba en una día de la primaria y por ahí hacíamos algún chiste o hablábamos entre nosotros, y venían los preceptores, que eran quienes controlaban que esté todo en orden, y nos retaban, nos castigaban. Era bastante más formal, más serio todo. No había prácticamente algún tipo de obra teatral. ¿Tenés algún recuerdo de un acto del 17 de agosto? Honestamente mucho no recuerdo. En la primaria por ahí los actos se repartían en distintos grados, para comprar máquinas en dólares. Se endeudaron muchísimo y mi papá perdió todo por ese tema, por esa situación, tuvo que vender la fábrica. ¿Y cómo era la situación en la escuela con el golpe de Estado? A ver, la primaria yo, como les conté antes, hice parte con gobierno democrático y parte con gobierno militar. Yo no me di cuenta de chico demasiada diferencia en la escuela. La verdad que estando en el Yole Mal egipcios o de judíos que éramos esclavos, era muy muy divertido. Pero el primero me tocó hacer de cebolla y de árbol, así que imagínense lo mucho que pude actuar. ¿Y cómo eran los actos en la primaria con la dictadura? No hubo demasiado cambio. Por ahí, a medida que íbamos creciendo, por ahí se actuaba menos y eran más actos donde había más baile, ricudismo, algún baile tradicional argentino, el acto del último año que era más con recordatorio. Estoy entrevistando a Alejandro Silverstein, mi papá, que nos va a contar sobre los actos escolares. Bueno, ¿en qué año empezaste a ir a la escuela? Yo empecé a ir a la primaria en el año 73, en la escuela Yole Maleigen. ¿Y en qué año terminaste? Nosotros egresamos en el año 80 y empezamos la secundaria en el año 81 en la Escuela Técnica Horta. ¿Y cómo era la situación en el país en ese momento? Y empecé a inventar palabras que no existían. Los chicos miraban, no entendían nada. Y fue bastante... Eso creo que arruinó mi carrera de artista. Me acuerdo también algo muy divertido, que en un acto del 25 de mayo a un amigo y a mí nos tocó hacer de criollos con esas galeras que se usaban antes, y nos quedaban re grandes, las hacían nuestras mamás con cartón. Y en un momento a uno que está al lado mío se le sale la tapita de la galera, y una mamá que estaba sentada al lado de mi mamá adelante, y veníamos de una cultura de jugar con los soldaditos y todo eso, y las series de la tele, nada, era como algo emocionante, no sabíamos lo que se jugaba. Pero justo teníamos en nuestra división a una chica que el hermano lo mandaron a Malvinas y la pasó muy mal. Ella faltó todo el tiempo que fue la guerra de las Malvinas al colegio, y el hermano volvió con congelamiento en los pies, y fue una historia muy, muy dura, muy triste. Ahí nos dimos cuenta bastante la serie, una empresa chiquita de una discográfica, y bueno, lo normal que pasaba en la clase media trabajadora de esa época. ¿Y el golpe de Estado influyó mucho en la situación económica después? En nuestro caso influyó muchísimo porque al tener mi papá una industria, una pequeña industria, digamos, dentro del momento que fue el golpe de Estado, posterior,
hubo una crisis económica muy grande donde los que invertían que tenía el tema que nosotros no lo tomábamos tan serio al principio. ¿Y cómo eran los actos en la secundaria cuando ya volvió la democracia? Fue un cambio grande, muy grande. No solamente los actos, en la calle se vivía con la sensación de alegría, de alivio, de libertad, de sacarse el peso de encima, de poder participar, hablar. Y en los actos, me acuerdo de Nort, que empezaron a haber actos donde venían músicos tipo Teresa Parodi, o mismo los alumnos tocaban uno. Eso fue el primer año de Hort, y bueno, fue un cambio bastante importante. ¿Cómo eran los actos escolares sin la dictadura? Bueno, como contesté en la pregunta anterior, los actos escolares previos a la dictadura los tuve en la primaria y eran muy lindos porque siempre eran obras, ya sea un acto que tenga que ver con Pesaj o un acto de la Revolución de Mayo y nos disfrazábamos de caballeros, de españoles o de lo que vivimos, pero no había mucha diferencia en la primaria entre los actos previo a la dictadura y la dictadura. ¿Y cómo eran los actos en la secundaria? Bueno, en la secundaria cambiaron muchísimo porque los actos, por lo menos los primeros que tengo recuerdo, eran en el patio, en Hort, todo formado frente a la bandera y se daba un discurso, una charla y cuando había que cantar el himno, nosotros estábamos en primer año y todavía veníamos con la picatín y la marcha de San Lorenzo, que me parece que es brillante porque retrata una batalla y la épica de una manera que es muy gráfica. Uno escucha la marcha de San Lorenzo y estás viendo la batalla. ¿Y la guerra de las Malvinas cómo fue en ese momento en la escuela? Bueno, a mí me tocó vivir el tema de las Malvinas. Yo estaba en segundo año de Hort. Al principio, como éramos muy maduros